Miranda. A ustedes. Martín Epstein. Economía en Portate Bien. Martín. Bueno, vamos a hacer un zoom sobre algunas cuestiones de índole económica que surgieron de la presentación de Milei ayer en la inauguración de sesiones ordinarias. Un Milei que sigue en otro planeta, ¿no? Más allá de pelearse en algunos casos con personas que estaban ahí, en otros casos hablando con gente que no estaba en el recinto, dejó un montón de pequeños momentos en los cuales, con una certeza llamativa, habló de números, de datos, de cambios positivos en la economía. Y entonces vamos a hacer una especie de ejercicio estilo chequeado. Vamos a repasar algunas de las cuestiones que dijo Milei ayer y vamos a mostrar la posta, la realidad, los números que Milei no quiere o no puede mostrar. Arranquemos por el primer tape en el que Milei dice algo maravilloso. Maravilloso. No real, sino maravilloso. Sobre el tema de los salarios. Ahora vamos a ver si lo podemos ver. Pero Fantasioso, decís fantasioso. vos. Sí, claro. Claro, él decía una cosa. Es un poco fantasioso. ¿Tenemos para escuchar? Sí, ahí lo vemos entonces. Hemos triplicado el salario en dólares, poeta. Bueno, Poeta le dice a ¿cómo se llama? A Kelly Olmos. Le dice, A Kelly Olmos le dice Poeta. Triplicado Y el dice que salario. triplicamos el salario en dólares. Y acá hay dos cuestiones técnicas a decir. La primera, en principio no es triplicado, sino sería duplicado si lo comparamos con el nivel de la economía argentina cuando asumió Milei. Pero claro, lo que no te cuenta Milei es que además triplicó los servicios y te los cuadruplicó, triplicó la comida, triplicó todo lo que tiene que ver con consumos básicos de la Argentina. Se triplicó el costo de la economía argentina. ¿Por qué? Esencialmente porque devaluaste y atrasaste el tipo de cambio. O sea, no es que los argentinos ganamos más en dólares y entonces podemos consumir más. Claro, Toda la no tenemos economía, más poder adquisitivo. Exactamente, esa es la clave. Y por eso tenemos una placa que ya vimos un montón de veces de cómo evolucionó. Lo que sí hay que mirar que es el poder adquisitivo. No es la variación en dólares, es el salario medido en términos reales, salario contra inflación. En todos los casos, salario privado registrados está un punto y pico abajo. El total de registrados, que incluye a los públicos, está 7 puntos abajo del inicio de la gestión de Milei. El sector público está unos 17 puntos abajo del inicio de la gestión Milei. Con lo cual, en principio, aunque se haya multiplicado por 14 el salario en dólares, si toda la economía se multiplica por 14 en la misma unidad de medida, no solo no ganaste, sino que probablemente hayas perdido porque tuviste inflación en el medio. Segunda cuestión que nos deja el presidente ayer tiene que ver con la famosa cuestión del ajuste. Vieron que en campaña, no en la del año pasado, sino en la original, en la del 2023, Milei decía, el ajuste lo va a pagar la casta, ¿sí? El ajuste lo va a pagar la política. Bueno, escuchemos este fragmentito en el que Milei vuelve sobre quiénes son los que cargaron y pagaron el ajuste en los últimos años. Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal y cuyo resultado era una inflación creciente que golpeaba sobre los más vulnerables. Y todo esto no solo que lo hicimos sin subir impuestos, sino que además los bajamos por el equivalente de 2,5 puntos del PBI. Y esto lo hicimos así porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino porque además el ajuste tenía que hacerlo la política. Bueno, insiste con la idea de que el ajuste lo paga la política. Como ya sabemos, eso es falso de manera muy rotunda, pero tenemos ahí una plaquita que muestra quiénes financiaron el ajuste real. ¿Sí? A ver. Los rubros que financiaron el ajuste fiscal de Milei entre el 25 y el 23, o sea, en los 2 años de gestión, fueron en un 24,4% la obra pública, no es la política, es la obra pública, o sea que tenemos también un aumento de desocupados del sector de la construcción por cientos de miles. 23% del ajuste lo pagaron los jubilados. ¿Sí? Esto quiere decir que aportaron un 23% a ese ajuste total de Milei. Subsidios a las tarifas, esto es, todas las familias que ahora pagamos más altos los servicios públicos porque bajaron los subsidios. Ajuste salarial, despidos en el Estado, o sea, trabajadores públicos que se quedaron sin laburo con un salario licuado. Ajuste a las provincias, y esto es el incumplimiento del gobierno entregando partidas que a las provincias le corresponden. Ajustes en universidades, otros gastos corrientes, otros subsidios. Eso es la descripción real de cómo se financió el ajuste de Milei. Nada que ver con la idea de que el ajuste lo paga la política, porque no tiene ningún sentido. Porque no hay forma de que el ajuste que propone Milei de un 30% del gasto lo pague la política, porque la política no ocupa ese porcentaje de gasto en el presupuesto nacional. Dice un poco más adelante Milei que está muy preocupado por la educación, ¿sí? Escuchemos un fragmentito de lo que decía. Es medio difícil de entender qué propone, pero habla un poco de que está preocupado por los datos de educación. Por eso
También estamos reformando la educación inicial y primaria para asegurar los conocimientos básicos de lectocomprensión que las últimas décadas perdieron. Renovamos la currícula educativa, fortaleciendo las competencias fundamentales, ampliando las pruebas a aprender en primaria y secundaria. Bueno, es llamativo, ¿no? En principio porque el gobierno lleva adelante un brutal ajuste sobre la educación en todos los niveles del Estado Nacional. Pero es muy llamativo, insisto, que pongan el eje en la educación. Porque podrían haber puesto el eje en cuestiones de seguridad. Tal y ahí cual. decís, bueno, ¿sabes qué? Tenemos el protocolo, bla, bla. Ahora, mencionar primero que el ajuste lo paga la política, cuando cualquier persona que está viendo esto sabe que la política no lo pagó. Digo, basta, insisto. Por supuesto. Basta con mirar las cuentas de cada uno y darse cuenta que todos los meses te alcanza para menos. Seas jubilado, seas trabajador activo, seas docente universitario, docente de cualquier nivel. Bueno, veamos en algunas placas qué es lo que pasó con el financiamiento, el presupuesto educativo en distintas miradas para entender que lo que está diciendo Milei es una pavada. Primer placa que tenemos ahí para compartir es la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional. Esto es la educación técnica en la Argentina. Desfinanciada virtualmente a cero, ¿sí? Tenía un presupuesto ejecutado en 2023 de 159.000 millones de pesos. La llevaron a 11.000 millones de pesos. 93% fue el ajuste sobre la educación técnica en nuestro país. Siguiente placa. Educación superior, universidades nacionales. El ajuste, que si bien es cierto el más grueso, la parte más fuerte la hace en el primer año, no dejó de ajustarse para el año 2025, es del 33,8%. ¿Sí? Esto es desinversión educativa. No es mejorar la forma de educación, no, la real. La aposta es esta, le está sacando plata al financiamiento de la educación en nuestro país. Tercer placa que tenemos ahí para compartir. Gestión de asignación de becas a estudiantes. Por ejemplo, decimos, pará, le estoy pegando a los docentes porque cobran mucho. No, mirá lo que pasa con la financiación de becas estudiantiles. Bajó un 76,6% en la gestión de Milei. 76,6%. Virtualmente no hay becas de asignación para estudiantes en la gestión Milei. Función de educación y cultura, todo lo que tiene que ver con educación y cultura, bajó un 47% en la gestión Milei. Sí. Con lo cual, es falso de toda falsedad que el gobierno tenga prioridad en la educación, porque además, para que haya educación, para que los pibes tengan mejor nivel educativo, las escuelas tienen que estar en condiciones, tiene que haber obra pública, los docentes tienen que cobrar bien, los pibes tienen que comer buena comida en los comedores. Todo eso se hace con financiamiento, con plata, que el gobierno le recortó a todas esas partidas del ámbito educativo. Tenemos dos más que tienen que ver con Milei y su mirada particular sobre la situación del empleo, ¿sí? Una aparecía en la burrada, pero vamos a ver primero este fragmentito y ahora lo comentamos. La minería se desplegará por toda la cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo. De hecho, si no fuera por cavernícolas como ustedes, hiciéramos las cosas no como una gran hazaña, sino como la hace Chile, la cordillera nos daría 1 millón de puestos de trabajo reales, no cosas inventadas en el sector público para tapar, digamos, las atrocidades en materia de empleo. 1 millón. Es un delirio, es un numerazo, diría Tauche. Numerazo. Es un numerazo. 222.000 goles. Párrafo aparte que en un momento se traba porque iba a decir, no como, bueno, un país de mierda, digamos, como Chile. Cualquier país de mierda. Sí, porque viste que se frenó. Tenés razón. O sea, no estamos hablando de un gran país, estamos hablando de Chile. Un paísito, claro, le faltó esa. Bueno, es un delirio lo que está diciendo Milei. Es un delirio primero porque en Chile, por ejemplo, la cantidad de empleos vinculados a la minería son 300.000, con lo cual, digamos, habría que ser potencia real. Pero además, porque el empleo registrado en extracción de minerales y metales en nuestro país, cuando lo mirás en tiempo real, esto es al último dato disponible, que es segundo trimestre de 2025, representa 27.887 personas. 27.000. Y el tipo habla de que puede generar 1 millón de puestos de trabajo. Anda vos a trabajar una mina. Bueno, pero no estás contando el catering. Claro, capaz que de catering tenés un montón la empresa de catering, ya solo de empresa de catering tenés 10.000 personas. Claro. Bueno. Lo tremendo, ¿sabes qué es? Que en el contexto en el cual el gobierno dice, nosotros liberamos las fuerzas del mercado, de la producción, no sé qué,
bajaron en casi 1.000 los puestos de trabajo asociados con la extracción de minerales respecto a 2023. O sea, ni siquiera en el sector ese hubo creación de puestos de trabajo. Tenemos un último tape en el cual se pelea, no se sabe muy bien con quién, pero bravuconea un poco con la cuestión de los números. Escuchémoslo y vemos qué nos decía Milei ayer. De vuelta, aprendan, vayan, miren los números. Digamos, yo entiendo que ustedes suman con dificultad, pero vayan y miren los números. Bueno, tenía que ver con la cuestión del empleo. En una de las burradas que tenemos el compiladito de Milei diciendo barbaridades, dice algo así como que bajó el desempleo, pero que hay más gente buscando trabajo. Y alguien dice, pero ¿cómo bajó el desempleo y hay más gente buscando trabajo? Claro, tenés un dato que es que puede ser, bajó el desempleo, tenés más gente presionando sobre el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque no te alcanza. Sí, porque aún y teniendo además, trabajo salís a buscar más trabajo. Y además hay que decir cuál es la calidad del empleo Claro. al que te estás haciendo referencia, porque claramente lo que venimos viendo es que lo que aumenta es el autónomo y el monotributista. El resto no aumenta nada. Nada, completamente. De hecho, cuando le ponemos números, pues Milei dice, pónganle números, no sean brutos. Bueno, la tasa de desocupación, el último dato disponible, que es el del tercer trimestre del 2025, fue del 6,6%. La tasa de desocupación del tercer trimestre del 2023, último trimestre completo del gobierno anterior, era de 5,7%. Con lo cual, aumentó la tasa de desocupación en la gestión Milei. Peor que eso, el 85% de los empleos que se crearon, lo decías recién Gaby, es empleo informal. 85% de los empleos creados en estos 2 años es empleo informal. Y se perdieron, como venimos diciendo acá hace un buen rato, más de 290.000 puestos de trabajo registrados. Los formales. Los formales. O sea, lo que fue pasando fue un proceso de informalidad, de pasaje del empleo formal al informal, de manera muy masiva, muy violenta en los últimos 2 años. Los de mayor calidad, digamos. Los registrados, los que... Claro, los que cobran un aguinaldo, con las vacaciones. Exactamente. Bueno, y en el medio te desaparecen casi 22.000 empresas. Con lo cual, lo de Milei es tremendo y es indignante no solo por lo bruto, sino porque además no le importa mentir, no le importa decir barbaridades, no le importa correr a cualquier otro con números falsos, porque finalmente lo que le preocupa no es eso, es construir un relato, es construir un enemigo. Es interesante porque estos son apenas 4 ejes del discurso de Milei. Yo creo que si lo punteamos entero, en todos los casos donde menciona cualquier dato, vamos a encontrar algún error, alguna falacia o algún dato completamente desvirtuado o exagerado de la realidad argentina. Bueno, chequeando todo lo que acaba de decir nuestro presidente en la apertura de Ordinarias, Javier Milei, acá Martín Epstein. Muchas gracias, Martín.